Continuamos en Soluciones. Elenis, ¿cuán expedito puede ser el proceso de creación de una nueva empresa en Venezuela? La creación de empresas en Venezuela no es un proceso expedito. De hecho, requiere conocimientos, requiere planificación por parte del emprendedor. Lo que nos dice la experiencia es que la mayoría de los emprendedores arrancan sin ningún tipo de, digamos, requisitos formales. Okay. O sea, comienzan, bueno, normalmente si era haciendo tortas, comienzan haciendo unas tortas, les comienza a ir bien, entonces va creciendo el negocio y el proceso de formalización se da como consecuencia del crecimiento del negocio como tal. Okay. Cuando comienzan a pedir facturas, entonces allí dice, mira, no tengo facturas, necesito emitir unas facturas, y allí es donde el emprendedor normalmente comienza a decir, bueno, ahora necesito comenzar a formalizarse. Los procesos aquí en Venezuela, como te comentaba, no son expeditos. Lastimosamente hay todo un entramado jurídico que es bastante complejo y bastante dinámico. ¿De cuántos trámites estaríamos hablando, por ejemplo? Para el emprendedor, el primer paso, que es definir y darle forma jurídica al negocio, bien puede ser una firma personal o una compañía, estamos hablando alrededor de 10, 15 trámites. Wow. Si contamos cada trámite por la primera vez que vas al registro, tienes que realizar lo que llaman la búsqueda previa de disponibilidad del nombre. Luego vas al banco, hay que esperar que pase alrededor de 3 días mientras ese depósito es verificado a través de la red del Ministerio de Interior y Justicia para que sea válido. Si vas un día antes y en ese caso, por ejemplo, no lo tienen registrado, pues ese día perdiste el día. O sea, realmente es un proceso que es largo y que es engorroso, más no imposible. Según ciertos análisis se habla de que son en promedio, porque los trámites además varían dependiendo del tipo de empresa que se quiera Correcto. Registrar. Se hablan de unos 17 trámites que demoran más de 144 días hábiles. Imagínate tú. Y son 144 días en los que la persona quizás dejó su empleo formal para comenzar este proceso. Correcto. Como emprendedor, en los que no está percibiendo ningún tipo de ingreso muchas veces, porque si necesitas entonces un local, si te vas a dedicar al expendio de alimentos, tienes que esperar ciertos trámites como por ejemplo la inspección de los bomberos y todo aquello. Ahora, ¿es esto igual de engorroso en el resto de Sudamérica, Dunia? No, de hecho, para ese mismo informe que tú mencionabas del Banco Mundial cuando comenzamos, para el Doing Business del Banco Mundial, Venezuela es el país con peor clima para desarrollo de negocios en toda Latinoamérica. Incluso estamos 8 peldaños por debajo de Haití, que es un país que tristemente se usa de referencia en términos de falta de trámites expeditos y de procesos idóneos. Tenemos entonces el puesto 181 entre 189 países, sí, ¿no? Según el Doing Business. Es así. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda Latinoamérica, el país donde se te va a hacer más difícil desarrollar un negocio es acá. Ahora, nuevamente, regresamos a la tesis de los dos escenarios. Por un lado, tenemos una gran tarea pendiente. Hay países, cuando hablamos de los 5 primeros países en los que es más fácil hacer negocio, en uno de ellos, tú puedes crear una compañía con todos los trámites y requerimientos necesarios en medio día y un trámite. Wow. ¿Okay? Saca la cuenta, en nuestro caso, 17 trámites en promedio, 144 días hábiles. Eso es más de un año de trabajo de un emprendedor. ¿Y cómo lo hacen? Y además, si tú estás emprendiendo, estás arrancando, lo que necesitas es producir, lo que necesitas es crear eso. Decía Arely, estás haciendo tortas, necesitas hacer un montón de tortas para estabilizar un flujo de caja, para que te conozcan los clientes, para tú mismo entender cómo es este nuevo rol tuyo como emprendedor, que ya no eres un empleado, ya ahora si yo no produzco tanto, no gano más cuánto. Entonces hay como un contexto de dificultad, de reto, que por cierto no se trata solamente de la cantidad de trámites, sino de lo complejo de atender los trámites y de lo dinámico. Arely usaba la palabra dinámica hace un rato. Eso básicamente lo que quiere decir es que tú hoy entendiste los trámites que ibas a hacer y los empiezas a hacer, y en el proceso eso puede cambiar y ya este permiso no hace falta sino el otro, o este permiso ya no se hace en un trámite sino en 4. Y se va retrasando más todo. Y se atrasa más. Algunos se simplifican porque indudablemente hay procesos que las instancias correspondientes van tratando de simplificar, pero en todo caso en nuestro país tenemos una tarea pendiente grandotota con el emprendedor de simplificar, de darle coherencia al entramado legal. Otra cosa que sucede para el emprendedor es que no hay coherencia
entre los trámites. Entonces, tú puedes tener una instancia que te exige cierto tipo de permisos o te regula de cierta manera y otra que te está pidiendo permisos que contradicen este que estás haciendo acá. Okay. O este te dice, ese no lo necesitas, pero cuando vas a otra instancia te dice que este sí lo necesita. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer en términos de mirar qué hace falta para instalar un negocio en nuestro país, darle coherencia. Como te digo, eso viene desde un pensamiento de políticas públicas, pero también de implantación de las políticas públicas. Ahora, si eso es lo que hay, si el emprendedor eso es lo que tiene en contexto, ¿qué puede hacer? Pues lo que necesita hacer es, en primer lugar, conocer, tener un conocimiento claro de esas leyes, entender cuáles le aplican, cuáles no le aplican, cuántos trámites se requiere para una cosa, cómo hacer la otra, y una vez que lo entiende necesita planificar estratégicamente cómo atenderlo. Porque la tendencia para nosotros como venezolanos, y eso lo hemos observado muchísimo en los empresarios y emprendedores que nos tocan la puerta en Venezuela Competitiva a pedirnos ayuda, es, bueno, no me formalizo, esto es muy difícil, esto no hay manera que yo lo enfrente, esto es carísimo, porque además también hay que decirlo, es costoso en dinero, entonces, ¿sabes qué? Yo me quedo por la informalidad. El problema de la informalidad es que es un decreto de muerte de tu emprendimiento, punto. Emprendimiento que no está formalizado es un emprendimiento que al cabo del año, año y medio, máximo 2 años y medio, está muerto. Entonces, porque no es competitivo. No vas a ser competitivo nunca. Mira, el día que necesites un socio, no vas a poderte asociar porque no tienes la forma jurídica para establecer esa relación. El día que necesites pedir un crédito para crecer, para arreglar algo que se te dañó, para contratar, no lo vas a poder hacer porque no tienes los recaudos. En el momento en que tú necesites atender por ejemplo, una fiscalización, una multa puede acabar con todo tu trabajo duro, porque hay que decir que el emprendedor trabaja muy duro. El emprendedor trabaja haciendo lo que hace y haciendo finanzas y mirando leyes y atendiendo la parte estratégica y planificando y mercadeando su producto. Entonces, todo ese trabajo se te puede ir al traste con una multa, por ejemplo. Así es. Entonces, necesitas entenderlo y pensar estratégicamente, ok, ¿cómo voy a enfrentar yo todo esto? Yo no me puedo desaparecer del emprendimiento 144 días. Ajá. ¿Qué primero? ¿Qué es más importante para mi tipo de emprendimiento? ¿Qué puedo posponer? ¿Qué me puede hacer otra persona? ¿Qué puedo delegar? ¿Qué no? Hay que entenderlo y segundo, hay que planificar estratégicamente cómo atenderlo, porque debe ser atendido. Hay un aspecto que también pues, es fundamental en esto del emprender y significa la inyección del capital, el dinero con el que debes contar para iniciar un proyecto. Se habla de que cada venezolano que quiera comenzar a formalizar o a concretar una idea necesita al menos 49.9% del ingreso per cápita. ¿Cuán fácil es obtener todo esto? ¿Cuán abierta está la banca para darle créditos a estas personas que llegan con su proyecto, que no tienen quizás mucha experiencia crediticia y que dicen, mira, necesito tanto para ser un emprendedor, para formalizar o crear mi empresa? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, ya volvemos.